que se nos va a entregar en el nombre de Jesús. Es una bendición para mí el poder estar aquí. Agradezco a la directiva de Evangelismo Distrital. Queremos saludar también a la superintendente presbítera Elizabeth Cervantes, al secretario presbítero Héctor Cisneros, al tesorero presbítero Antonio Rodríguez. Y es para mí un honor el poder estar aquí en este lugar para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. Son tiempos de reflexión. La situación que vive el mundo entero y que vive la iglesia en general, de una manera universal, está enfrentando retos, está enfrentando desafíos. Estamos aprendiendo. Nos deja una gran enseñanza, pero también nos deja muy buenas experiencias. El utilizar los medios de comunicación como son las redes sociales como una herramienta para continuar con la evangelización y el que la palabra del Señor siga corriendo. Antes de iniciar el tema, a mí me gustaría dar algunos detalles acerca de lo que se está viviendo en los medios de comunicación digitales. Y es que en estos últimos meses las redes sociales, que nunca han dejado de crecer, están creciendo de una manera exponencial, tanto así que Facebook al día registra 500 nuevos usuarios diariamente. Ha crecido, según las estadísticas de algunas empresas que checan el nivel en el cual cada red social o cada página está creciendo, porque ofrecen mercadeo a diferentes empresas, tanto en el área como en el género, como en la edad, porque algunas empresas requieren de esa información para su mercadeo, para ofrecer publicidad. Y obviamente nos tomamos de esas empresas para nosotros darles una idea de lo que está sucediendo, hermanos. Facebook creció de 1.200 millones a 2.449 millones de usuarios al mes. YouTube creció de 1.200 millones a 2.000 millones de usuarios activos en el mes. Instagram es la red social que ha crecido más rápidamente, de 150 millones a 1.100 millones al mes. LinkedIn creció de 663 millones. Twitter es la red social más lenta, creció de 250 millones a 339. Es una red que va dirigida a profesionales y donde la edad que fluctúa es de 35 a 49 años. TikTok tiene 800 millones de usuarios, WhatsApp 1.600 millones, podcast 60 millones. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el mundo se está digitalizando, que el mundo entero está entrando debido a, obligado por esta situación, porque había personas que no eran simpatizantes con las redes sociales, mas por el hecho de estar comunicados y de conocer cómo están las familias, tuvieron que crear cuentas y así tener una comunicación con sus familiares. Entonces, en los últimos meses las redes sociales han crecido de una manera exponencial, pero que a su vez ha llegado la oportunidad de que la palabra de Dios pueda penetrar en lugares y a gentes que tal vez de una manera virtual no había podido llegar. Déjeme darle otra información. Hay una empresa que está y ha solicitado permiso a la empresa Starlink para ofrecer cobertura de internet a nivel global, mundial. Esta empresa privada se llama SpaceX, de Elon Musk, un empresario visionario sudafricano, conocido por los coches eléctricos Tesla y los cohetes SpaceX. Él ofrece subir más de 4,000 satélites en órbita
para que a partir del 2024 más del 50% del mundo esté conectado en internet, y para el año 2028-2030 el mundo entero, no importa si se encuentra la persona en las montañas, porque es un internet satelital que vendría desde el espacio hacia la tierra, no tendría ningún obstáculo de llegar y de cubrir el mundo entero. Ahora, lo que vemos en la experiencia que están teniendo muchos consiervos que se vieron en la obligación de usar las redes sociales como un método, no solamente para pastorear, WhatsApp, los grupos de WhatsApp, Facebook, el más usado, YouTube, Instagram, que son los medios más usados por el ministerio, por las iglesias, para seguir pastoreando, para seguir alimentando la grey, para seguir orando por las personas y para seguir comunicando el evangelio. Hoy en la actualidad muchas personas están escuchando el evangelio gracias a las redes sociales, que han venido a ser una herramienta para que la palabra del Señor siga corriendo. Ahora quiero mencionar algo muy importante. Tanto Facebook como YouTube tienen una herramienta de traducción. Eso significa que usted puede escribir el mensaje de la palabra de Dios en su idioma, en español, y por ejemplo en algún otro país le ponen la herramienta de traducción y a ellos les llegan en su idioma. Mire qué interesante. No solamente en la letra de Facebook, sino también YouTube están ofreciendo esa herramienta donde los videos pueden ser traducidos al lenguaje del lugar donde están llegando. Y yo me hago una pregunta: ¿acaso será, hermanos, las redes sociales el método que el Señor usará para que el evangelio sea predicado a todas las naciones? Porque a veces pensamos que la persona tiene que estar en un lugar para medir que ya llegó el evangelio. Si hay un misionero en tal país, pensamos ya llegó el evangelio. Pero en la Biblia encontramos elementos que nos dicen, hermanos, que no se requiere la presencia de un creyente, de un discípulo, para que la palabra de Dios llegue. Y a través de este mensaje que queremos compartir, que ya se le dio lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Sabe que nuestra labor como iglesia terminará cuando la palabra de Dios llegue a todas las naciones. El fin vendrá cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Él en su encomienda tuvo que hacer sacrificios para que la palabra del Señor continuara. Lo vemos él renunciando al sueño, renunciando a dónde dormir, renunciando inclusive a la comida, como en Juan capítulo 4 verso 34, cuando llegaron los discípulos y le ofrecieron comida, y él le dijo: yo tengo una comida, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. La iglesia ha sido comisionada para acabar la obra y que todas las naciones escuchen del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en la lectura que hemos dado, Pablo hace una petición. Y es una petición de oración a una iglesia, Tesalónica. ¿Sabe usted que Tesalónica era un ejemplo, hermanos, como iglesia a otras iglesias, para que la palabra de Dios se extendiera y corriera? En la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica les escribe acerca de lo que se oía en otros lugares y de lo que se hablaba en otras partes, acerca de la obra de su fe, del trabajo de su amor, de su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, y que ellos habían seguido el ejemplo del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, tanto así que la palabra del Señor corrió en Tesalónica y llegó a las ciudades de Macedonia, de Acaya y de otras regiones, gracias a que Tesalónica siguió el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces la palabra del Señor, cuando llegó a Tesalónica, de ahí empezó a correr hacia otros lugares. Pero Pablo pide en oración, hermanos,
que la palabra del Señor corra. Pablo entiende con claridad que la oración es clave, que la iglesia, hermanos, estuviera haciendo oración para que la palabra del Señor corriera, para que ellos sean un instrumento y que la palabra de Dios no se detengan. Recordemos que Pablo estaba en la ciudad de Corintio y estaba él enfrentando problemas. La iglesia tenía problemas de doctrina, problemas de testimonio ante la comunidad, pero también que se habían introducido hombres a los cuales él llama perversos, que le estaban obstruyendo en la evangelización de la palabra. Y es por eso que Pablo le escribe a esta iglesia que lo apoyen en oración. Sin la oración podemos usar cualquier método, podemos usar cualquier herramienta, pero sin oración la labor será difícil, pues la palabra del Señor tiene, hermanos, muchos enemigos y muchos opositores. Por eso lo primero que debe uno estar haciendo en la labor de la evangelización y de que la palabra corra es el primer elemento, la oración por la palabra y la oración por los ministros que están comunicando el evangelio. La palabra corra del griego treché significa que pueda extenderse rápidamente. No solamente corra, hay gente que corre a cierta velocidad, hay gente que corre a una velocidad más rápida, pero lo que Pablo estaba diciendo, que la palabra no solamente corra, porque ha corrido en algunos lugares, pero muy lentamente, pero lo que Pablo estaba pidiendo, que corriera rápidamente. Y estaba pidiendo en oración a la iglesia tesalónica que lo apoyaran. Una petición prácticamente parecida es la que hace la iglesia de Colosenses en el capítulo 4. Dice la escritura, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo siempre buscó el respaldo en oración de las iglesias. La oración, queridos hermanos, es clave para que la palabra del Señor corra. La palabra de Dios debe de estar corriendo en todo lugar, debe de estar corriendo en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, pero de ahí también debe de correr hacia el mundo entero. Y la iglesia ha sido responsabilizada en ese privilegio que el Señor nos ha dado de ser mensajeros de buenas nuevas, de salvación para todos aquellos que creen. La palabra de Dios tiene que seguir corriendo, porque la palabra de Dios, hermanos, no necesita la presencia de uno. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios llega a ser alimento al hambriento, es vida, es espíritu, es agua que sacia la sed. Es luz que alumbra, es fe a los que creen y la reciben, es salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es viva, es eficaz. No importa si está escrita, no importa si es solamente hablada, no importa si es transmitida por cualquier medio. La palabra de Dios es poderosa y ella tiene que correr sin importar los medios que usemos para cumplir la gran comisión, pues la palabra de Dios es la que ofrece salvación al perdido, ofrece perdón al arrepentido, ofrece vista, alumbra a los que están enceguecidos espiritualmente. La palabra de Dios tiene el poder y la eficacia de sanar a los quebrantados de corazón, de libertad a los cautivos, de darle vida a los que están muertos. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. Debemos dejar que ella corra, pues es vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Cuando la palabra de Dios corre y se extiende, estamos cumpliendo la gran comisión. En los tiempos de crisis y de persecución pareciera, hermanos, que esto ayuda. La crisis ha ayudado. Hoy en día las plataformas, diferentes plataformas de las redes sociales se han saturado
con los videos, con los mensajes. ¿Y quién la saturó? Parece ser que fue la iglesia cristiana. Algunos tuvieron dificultad porque obviamente tenían problemas con el internet para que subiera el mensaje. Pero esto nos habla, hermanos, que hubo una buena reacción de la iglesia. Utilizó lo que tenía a la mano para seguir compartiendo el evangelio del Señor. Y eso sucedió. Parece que las crisis ayudan que la palabra del Señor corra. Recordemos en los tiempos de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando eran más oprimidos, dice que ellos crecían y se multiplicaban. Vemos en los tiempos de los apóstoles, en el libro de los Hechos, tras la muerte de Esteban, la iglesia fue perseguida. Pero dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A pesar de tremenda persecución a los cristianos, ellos no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Y sabe que cuando la palabra de Dios está creciendo, crece también el número de creyentes y el número de discípulos. Hechos capítulo 6 verso 7 menciona: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En Hechos 12:24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando hay también la manifestación del poder de Dios, es por eso que Pablo, hermanos, está solicitando la oración. Porque la oración trae la respuesta del respaldo de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. Que después de que los discípulos fueron azotados y fueron amenazados y se les prohibió de que ya no hablasen más en ese nombre, la Biblia dice que ellos oraron. Y en el verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí está la oración presente. ¿Y cuál fue la respuesta divina a esa oración grupal? Dice el verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración trae el respaldo del Espíritu Santo para que aquel que es portador del mensaje hable la palabra con denuedo, la hable con valor, la hable con astucia, la hable sin temor. Es el respaldo que trae la oración, que el Espíritu de Dios viene a apoyar la obra evangelizadora. Aquí vemos el segundo elemento. La oración trae el respaldo del Espíritu Santo a la iglesia, sin importar la herramienta o el método o el sistema que nosotros estemos usando para la evangelización. Para que la palabra corra, se requiere la oración y el respaldo del Espíritu Santo. Y es ahí, hermanos, que la palabra de Dios es glorificada. Es el Espíritu Santo cuando respalda el mensaje de la palabra, el que redarguye al oyente, el que convence de pecado, el que trae un nuevo nacimiento a la vida de aquellos que aceptan el mensaje de la palabra. Es ahí. Por eso Pablo no solamente pide que corra rápidamente, velozmente, sino que sea glorificada. Y la palabra de Dios es glorificada con el respaldo que el Espíritu de Dios da a todos los portadores del mensaje del evangelio, y que el resultado será para la gloria de Dios. Cuando Pablo estuvo preso, le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Le dice en el verso 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Esta crisis no ha encerrado a la palabra de Dios.
Por causa del evangelio, Pablo estaba preso, pero él afirma, el mensaje de Dios no está preso, no está encadenado. Nadie puede detener su palabra. No hay nadie en el mundo, no hay sistema, no hay nada, no hay cárcel, no hay puerta, no hay encierro, no hay cadenas que puedan detener el mensaje de la palabra de Dios, porque esta es vida y es espíritu. Estamos viviendo tiempos de confinamiento, aislados de la sociedad, de los hermanos, mas la iglesia y el ministerio ha entendido con claridad que la palabra del Señor no debe de estar encerrada, debe y tiene que ser predicada. Esta debe de seguir corriendo. Y en este tiempo de la era digital y cibernética, las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, podcast han sido el recurso utilizado por muchos de los pastores y ministros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Esta pandemia lo que ha traído es que la palabra de Dios sea lanzada con poder y con fuerza hacia un mundo exterior. Esta pandemia nos ha dejado también una gran enseñanza y un reto como ministros del Señor. Enseñanza de que no debemos menospreciar la tecnología. Hoy es una herramienta necesaria y útil para la predicación del evangelio. Nos enseña que debemos estar preparados para la próxima, pues esto puede volver a ocurrir y tal vez, como dicen por ahí, no muchos días más. Nos deja una clara enseñanza de que debemos de adquirir al menos el conocimiento básico para ofrecer lo mejor. Nos enseña que debemos de invertir en equipo esencial, ya que muchos se vieron limitados a transmitir, a pastorear, por no contar con los elementos necesarios para que la palabra de Dios llegara a su feligresía. Debemos de aprender que es tiempo de seguir adelante y que ahora lo que nosotros tal vez algunos criticamos en su momento, que era un elemento que distraía, un elemento que obstaculizaba la vida espiritual de los creyentes, hoy es un instrumento para la evangelización. Un sistema más se añade a la evangelización y es un sistema que puede cubrir el mundo entero. A su nombre sea la gloria. Algunos pastores y ministros han usado de una computadora, un micrófono, una interfase de audio, una cámara de video, un buen internet. Algunos han tenido que adquirir conocimiento en el manejo de las redes sociales para ser eficaces y para hacer atractiva la transmisión. Unos solamente han usado lo básico, un teléfono celular y un micrófono o unos audífonos para transmitir. Todo ha sido útil para el pastoreo, para la enseñanza y para la predicación del evangelio. Hoy muchos ministros están recibiendo solicitudes de gente de diferentes partes del mundo que están oyendo la palabra para ser amigos de las iglesias que están transmitiendo. Es decir, que la palabra ha rebasado ya los límites de los países y ha llegado a lugares que jamás podamos imaginar, que inclusive físicamente podamos visitar. En este tiempo, los pastores y los ministros, aún los miembros de la iglesia, han sido alimentados, han recibido oración, han recibido instrucción. Se ha tenido del cuidado no solamente físico, sino también espiritual y emocional que ha traído esta pandemia en muchos grupos. A su membresía, cada pastor ha atendido de una manera en que no ha descuidado su función a través de las redes sociales. Hoy este elemento llega a formar parte del ministerio y del ministerio pastoral y evangelístico, las redes sociales. Y es por eso que nosotros debemos de crecer
y de informarnos en el uso de las mismas para poder ofrecer lo mejor y poder llegar a otros lugares, no solamente a los nuestros, sino también a los que están lejos. Sabe que Pablo, hermanos, es un ejemplo a imitar. Cuando su persona estaba presa, ¿qué hizo Pablo? ¿Acaso se detuvo la predicación? ¿Acaso se detuvo el mensaje? ¿Acaso se detuvo el evangelio? ¿Cuál fue el método que usó Pablo para que la palabra de Dios llegara a través de él a las diferentes ciudades? Él utilizó los pergaminos, él utilizó las cartas, y también no solamente él escribió, sino que se hizo de ayudas, como en el caso de la carta a los romanos, que utilizó a un escriba llamado Tirano para que escribiera la carta. Y es ahí, hermanos, como ministros, que a veces, si no estamos actualizados en el uso de las redes sociales, tenemos en la iglesia elementos que pueden auxiliarnos para una correcta transmisión, elementos que pueden ayudarnos e informarnos de cómo podemos darle nosotros seguimiento de aquí en adelante. Si eso ya llegó a la iglesia, tenemos que continuarlo, y tenemos que avanzar, y tenemos que actualizarnos, y tenemos que seguir creciendo también en la exposición de la palabra hacia otros lugares. Pablo utilizó el elemento humano y utilizó las cartas. No era necesario que él estuviera para que la palabra de Dios llegara. Asimismo, no es necesario. Yo estaba pensando inclusive que aún misiones se puede hacer a través de redes sociales, y se evita mucho gasto, porque ahora es más fácil, digo, en el sentido de que hay personas que pueden conocer algún idioma de algún país y estar transmitiendo el mensaje en su idioma. Se está haciendo evangelización, se está haciendo misiones. Hay cosas que no podemos suplir con la digitalización, como la imposición de manos, como la edificación de los unos hacia los otros, el orar por unos por los otros, como el bautismo en agua no se puede hacer digitalmente. Entonces son cosas que no tendrán suplemento. Son cosas que van a ser necesarias que se sigan haciendo, y que de hecho a través de la historia la iglesia ha permanecido viva, congregándose en grupos pequeños, subterráneamente, clandestinamente, inclusive en países donde se les prohibió el oír la palabra, o se prohibió al cristianismo que se predicara. La iglesia avanzó gracias a que lograba congregarse en grupos pequeños. Yo tengo una pregunta, hermanos, puesto que esto ha venido a ser parte del ministerio, y que algunos nos hemos visto obligados a utilizar las redes para continuar con el llamado del Señor. Y en la Biblia vemos no solamente el ejemplo del apóstol Pablo, porque aún Juan se le dio indicaciones de que escribiera cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, donde la palabra de Dios llegaba escrita y seguía teniendo el mismo poder que si fuera hablada, porque es del Señor. Lo vemos en Pedro, que también escribió cartas, Juan el apóstol, Santiago, en fin, Lucas, que escribió el evangelio, el libro de los Hechos, y esa palabra, hermanos, ha trascendido. Y mi pregunta para los pastores y para el departamento de evangelismo: ¿cómo han enfrentado esta crisis? ¿Qué reacción han tenido ante esta situación? Cuando se prohibió el que la iglesia se congregara, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la estrategia que usted usó para seguir compartiendo el evangelio a su grey? Nos gustaría conocerla y que usted nos escribiera, porque será una aportación valiosa para muchos que estamos escuchando este mensaje. Tal vez lo que usted usó, tal vez la estrategia que usted usó, si usted usó alguna aplicación para dar conferencias,
Algunos grupos familiares se convirtieron en grupos virtuales. Algunos usaron videollamadas para orar por las personas. La transmisión de la predicación de la palabra. ¿Cuál fue la reacción también de la iglesia? Se conectaron, apoyaron. Porque el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas, él pedía que las cartas circularan. Es como darle like y volverlas a compartir hoy en nuestro tiempo. Compartir el mensaje del Señor a un grupo de amigos que yo no tengo, que el pastor no tiene, que los otros hermanos no tienen, pero que usted tiene, y que usted puede ser el instrumento para que el evangelio sea dado a conocer en ese grupo de amigos que usted tiene en su perfil. ¿Qué experiencia nos deja en este tiempo del uso de las redes sociales? ¿Cómo usted transmitió su mensaje? ¿Cuál fue su contacto virtual con su liderazgo? ¿Qué elementos usó para la predicación del evangelio? Si ha habido convertidos, si ha habido personas que se han añadido, personas que le han llamado diciendo que se quieren congregar después de que esto pase, cuéntenos su testimonio, háganoslo saber. Va a ser una motivación para muchos de continuar con este sistema de evangelismo a través de las redes sociales, y que usted nos cuente su experiencia. Ello va a edificar a muchos con toda seguridad. ¿Sabe, querido amigo, hermano? Las Sagradas Escrituras nos muestran que todos los perseguidores de la iglesia y de su palabra han muerto. Aún los mensajeros de su palabra han muerto. Y muchos como Pablo por causa del evangelio. Pero su palabra sigue viva. Su palabra sigue corriendo. Ha trascendido en el tiempo. Ha cruzado el cielo, el mar y la tierra. Generaciones van y generaciones vienen, pero hoy sigue presente en nuestras vidas el mensaje de la palabra de Dios. Sigue permaneciendo entre nosotros. Y si hoy su iglesia, avivada por su Espíritu Santo, sigue anunciando el mensaje del evangelio, esta palabra seguirá corriendo hasta acabar su carrera, llegando a todas las naciones. Pues el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ella permanece para siempre, y el Señor la glorificará cuando su iglesia se involucre en la predicación de la palabra. Traerá conversiones, traerá salvación, traerá liberación, traerá vida nueva a aquellos en cualquier lugar del mundo donde esté llegando esta palabra y esté corriendo a través de los medios digitales, de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. La palabra de Dios hoy está siendo predicada y está siendo glorificada y está trayendo resultados maravillosos, no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo entero, gracias a que esta crisis nos obligó a usar este medio como un instrumento para la evangelización local y mundial. Lo que llegó, queridos hermanos, tiene que quedarse y tenemos que perfeccionarlo. Y el Departamento de Evangelismo del Distrito Central ofrece apoyo a aquellos departamentos de evangelismo, a aquellos pastores y ministros que requieran de esta información de cómo continuar usando las redes sociales como una herramienta para crear programas, para seguir comunicando el evangelio. Este departamento ofrece asesoría y muy pronto se está planeando también una especie de taller para que todos aquellos que quieran aprender más acerca de la comunicación a través de las redes sociales, ustedes puedan estar siendo asesorados. En lo personal, debo de admitir que necesito adquirir más conocimiento. En lo personal, reconozco que tenemos que crecer en esta área. Pero el Departamento de Evangelismo está ofreciendo esa oportunidad a usted, hermano, pastor, ministro,
que quiera recibir esta información con toda confianza, usted puede acercarse a este departamento. La palabra del Señor no está presa, ni está encerrada. Y esta crisis ha logrado que ésta esté corriendo, esté viajando, se esté extendiendo y de una manera tan rápida que muy probable este sea uno de los instrumentos que Dios utilizará para que el evangelio cubra el mundo entero. Si sabemos usarlo de la manera correcta, puede ser esa herramienta, y entonces, hermanos, solamente el Señor sabrá que ha llegado al mundo entero, y cuando este evangelio llega al mundo entero, sabemos que ha llegado el fin. Por lo tanto, no debemos menguar, no debemos de alguna manera pensar que esto todavía nos queda mucho tiempo, porque esta herramienta está logrando que el evangelio esté corriendo hacia lugares donde aún ningún creyente ha llegado. Para la gloria de Dios, y su palabra será glorificada con el resultado que nos pide esta palabra. Yo le voy a invitar a hacer una oración. Y a usted, amigo pastor y ministro, que ha tenido esta experiencia juntamente con nosotros, háganos saber cuál es su experiencia, cuéntenos de su testimonio y los elementos que ha usado, el apoyo que ha requerido, la información que ha encontrado, que esto no solamente ha traído una crisis sanitaria a su vida, pero hay otro tipo de crisis que usted sabe a la que me refiero. Pero tenemos un Dios en los cielos que es proveedor, que es sanador, que es misericordioso y que está con nosotros. Y yo quiero invitarle en esta hora a que ahí donde usted está, levante su mano al cielo y oremos por todo el ministerio del Distrito Central de las Asambleas de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene de su espíritu y de su presencia. Y si hay alguna necesidad, confíe y cree que el Señor te va a ayudar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria y de toda alabanza, tú eres único, Señor. Tú eres real, tú eres verdadero, Señor. Y así como muchos hombres del ayer se sostuvieron en los tiempos difíciles, como viendo al invisible, tú estás sentado en tu trono, porque has vencido, Señor. Te levantaste con poder de entre los muertos. Hoy has sido coronado, Señor, y estás coronado de gloria. Y a ti, Señor, invocamos tu nombre. Tú que eres nuestro auxilio, tú que eres nuestro refugio, tú que eres, Señor, el proveedor, el sanador, el que alimenta, el que aviva. Tú, Señor, que das fuerza al cansado, que levantas al caído. Tú que, Señor, que eres todo, eres nuestro alimento, eres nuestra agua, Señor. Ven, Padre, y provee de acuerdo a las necesidades de tu pueblo, a las necesidades de cada hijo tuyo, de cada ministro, de cada pastor. Señor, que tu auxilio venga, tu provisión, y que toda necesidad y aún los recursos que necesitamos para continuar con la predicación del evangelio, y que ésta siga corriendo velozmente como ha venido corriendo. Gracias, Señor, a que usaste esta crisis para que tu palabra llegue, Señor, a lugares inimaginables, en personas, Señor, que han doblado y están doblando sus rodillas y están invocando tu nombre para el perdón y la salvación de sus almas. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias, Dios, por lo que estás haciendo, porque todo ha venido, Señor, a servir para nuestro bien y para el bien de tu obra. Aunque ciertamente tengamos que ser afligidos, Señor, pero tu obra y tu palabra sigue extendiéndose, Señor. Porque has dado denuedo, porque has dado valor, porque has derramado de tu Espíritu, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que glorifiques el nombre de tu Hijo y glorifiques tu palabra, trayendo resultados favorables en la vida de los oyentes. Señor, sana al enfermo, que toda enfermedad salga de sus cuerpos, Señor. Da vida al que la necesita. Guarda a tu pueblo, Señor. Líbrale de toda plaga. Levanta, Señor, y provee de una manera gloriosa y milagrosa. Y creemos, Señor, que saldremos adelante, que seguiremos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque tú, Señor, hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, y creemos, Señor, que lo que está por venir será glorioso, será grandioso, Señor. Y a ti damos la gloria, a ti damos la alabanza, porque tuyo es el poder, el imperio, la victoria, Señor. A ti, Señor, solamente a ti damos la gloria, mi Señor. Gracias. Bendice a cada pastor, a cada ministro, Señor. Bendícelos juntamente con sus familias, fortalécelos, llena sus corazones de tu presencia, llena sus vidas de tu Espíritu Santo. Que aún, Señor, a través de las redes sociales, Señor, esté cayendo el Espíritu Santo, esté bautizando a la gente, esté llenando a tu pueblo, dándolos de nuevo valor para que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien nuevamente le damos la gloria por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Voy a dejar este lugar a quien corresponda.